Abre tus brazos para conquistar las promesas que Jesús nos da. Solo espera y tú verás el milagro que Cristo hará. Un lugar para celebrar la victoria que su sangre nos da. Solo confía y cree en Él, que en familia lo encontrará. Hay un lugar para todos, en familia de Dios. En familia de Dios. Ahora vamos a predicar un tema que se relaciona también con Dios Espíritu Santo y cómo actúa Él en la vida del creyente. Aunque tiene un enfoque distinto, pero llegamos a esa verdad también. Vamos a leer Juan capítulo 7, versículos 37 y 39. En la Reina Valera contemporánea es una versión buena porque toma una gran cantidad de textos de la Reina Valera 60 que están muy bien traducidos y otras partes que las hace un poco más claras. Este texto dice así: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y en voz alta dijo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. 38. Del interior del que cree en mí correrán ríos de agua viva, como dice la Escritura. Jesús se refería, cuando dijo eso, Jesús se refería al Espíritu que recibirían los que creyeran en Él. El Espíritu aún no había venido porque Jesús aún no había sido glorificado, aún no había resucitado con un cuerpo glorificado. Estas palabras Jesucristo las pronunció en el contexto de la fiesta de los tabernáculos, que se le llamaba la de las enramadas. Era una especie de una como casita que se hacía con palos, con palmas, que se colocan en las terrazas, obviamente de los que ya vivieron después del Señor Jesucristo y aún también los que ya tenían casas fijas, pero hacían esas enramadas como una champita, diríamos nosotros, ¿verdad? Y ellos ahí se quedaban durante 7 días, recordando que durante muchos años en el desierto no tuvieron una casa fija, pero Dios lo guardó, Dios lo sustentó. En la noche lo sustentaba con calor, con fuego, para que no murieran siendo devorados por las bestias salvajes. Lo sustentó durante el día con el maná y con el agua que brotaba de las rocas. Ellos recordaban como siendo peregrinos en esa fiesta, pues el Señor los sostuvo. Ahora, cuando ellos se establecieron, tenían que celebrar esta fiesta para recordar lo que Dios había hecho. Pero ya establecidos ellos tenían ganado, ya habían sembrado, se convirtieron en agricultores y entonces de lo que Dios les había dado ellos deberían de ofrecer y sacrificar, adorar al Señor con sacrificios de corderos, sacrificios de toros, de novillos, dice una traducción, y de otros animales. Pero también el Señor les ordenó que ofrecieran ofrendas de flor de harina, o sea, de harina de trigo, amasaran pan y las ofrecieran al Señor. Entonces, en esa fiesta, cuando ellos ya estaban establecidos, era una fiesta de alegría, era una fiesta de regocijo, de gratitud, de gozo y de abundancia de comida, porque esta fiesta coincidía también con la cosecha de todo lo que habían sembrado. Entonces daban gracias al Señor por la comida que tendrían para el siguiente año o los siguientes meses. Abundaba la bebida,
también danzaban, adoraban al Señor. Y esa era la fiesta que estaban celebrando los religiosos del tiempo de Jesús. El problema es que los religiosos del tiempo de Jesús ya se habían desviado de corazón, no hacían y realizaban la fiesta. Lo hacían por costumbre, ya lo hacían un poco más por el placer, por el bienestar y la alegría que ellos tenían. Pero ya no lo hacían de manera consagrada, adorando al Señor. Entonces, Jesús, que conoce los corazones de todos los seres humanos, de las personas, y Él sabe que las cosas de este mundo, las cosas religiosas incluso no llenan, no sacian realmente a las personas. Dice el texto que levantó la voz en el momento más solemne, en el día más solemne. En el momento más solemne levantó la voz para revelar una verdad espiritual a los que estaban ahí. Esta verdad era que hay una sed más profunda que la sed física. Hay una sed más desesperante que la sed física, porque la sed física se sacia con agua. Que ninguna fiesta terrenal como la fiesta de los tabernáculos podía saciar a aquellos religiosos. Y esa es la sed del alma, la sed del espíritu humano, la sed del corazón humano, de lo interior del ser humano. Y esa es la peor sed. Por eso, en base a esa verdad y al texto, hemos titulado la predicación número 34 de la serie El Espíritu Santo, dador y vida y poder. La sed del alma es la peor sed. Y es por eso que Jesús, en esas circunstancias y en ese contexto, hace un llamado a los sedientos del alma. ¿Cómo es la ocasión del llamado? Ya hicimos una introducción. Ahora vamos a explicar un poquito más. En Juan 7:37, que ya leímos, pero en la primera parte hacemos el primer énfasis. En el último y gran día de la fiesta. O sea, en esa ocasión fue el llamado a los sedientos del alma. Es decir, el octavo día. Cuando uno lee el Levítico, la fiesta que también se le llamaba Sukkot, la fiesta de las enramadas, la fiesta de las cosechas, la fiesta de los tabernáculos, se celebraba durante 7 días continuos, 7 días continuos. Pero el octavo día está señalado ahí que era el día de la clausura solemne. Era el día de la santa asamblea, santa reunión. Durante los 7 días previos, el pueblo de Israel ofrecía diversos sacrificios, ya les mencioné algunos. Lo que llama la atención es que en el caso de los toros, y cuando ahí habla de toros castrados, que son novillos realmente, eran un número determinado, iban ofreciendo de manera descendente en cantidad. Voy a explicar. En el primer día de la fiesta de los tabernáculos, que eran 7 días, además de los otros sacrificios, ellos sacrificaban a 13 toros jóvenes, castrados, novillos. En el segundo día, 12. En el tercero, 11. En el cuarto, 10. En el quinto, 9. En el sexto, 8. Y en el séptimo, 7. Ahora, todo eso llevaba mucho trabajo, mucha planificación, llevaba una serie de pasos porque tenían que hacerlo de manera como Dios se los había indicado. Y entonces era de alegría, era de gratitud, era de regocijo, pero también tenían que preparar con mucho detalle todas las ofrendas de los cereales y de la cosecha que habían tenido. Entonces era cansado también, era una fiesta cansada, ¿verdad? Con mucho trabajo.
pero ellos lo hacían. Ahora, es por eso que el 8 día, que ya era un día donde ya no se sacrificaba como se había sacrificado antes, sino donde todos descansaban, se reunían, y era como que si Dios les hubiese dicho, dice un intérprete, un exégete de la Biblia, les decía, bueno, han estado 7 días conmigo, pero quédense un día más conmigo, conversemos ahora. Me han ofrecido, me han adorado, pero yo quiero tener comunión con ustedes. Ustedes son mi pueblo, yo soy su Dios. Y entonces ellos danzaban también, ellos se alegraban, ellos adoraban al Señor, lo alababan y lo bendecían. Entonces, ya cuando estaba terminando ese día, es cuando el Señor Jesucristo realiza ese llamado. En esa ocasión, en ocasión A, en el contexto de esa fiesta. Ahora, ¿cómo hace el llamado? Es un llamado con una autoridad divina, espiritual. ¿Por qué? Eso nos lo revela la frase que dice en el versículo 37, en la segunda parte. Jesús se puso en pie y en voz alta dijo. Hermanos, a Jesús lo consideraban maestro, le llamaban rabí, y lo era. Cuando Jesús le dijo en una ocasión a los discípulos, ustedes me llaman maestro, y lo soy, les dijo. También era profeta, también fue el primer apóstol, fue el enviado primero, cuando él dijo al Padre, de acuerdo a Isaías, heme aquí, envíame a mí. Él tiene todos los ministerios, él lo llena todo, Cristo es todo. Entonces, él como otros maestros de tradición judía, siempre, y escuche bien, siempre enseñaban sentados. Era la costumbre. O sea, el maestro no se cansaba estando de pie. Es más cansado de estar de pie. Ustedes están sentados, no se cansan. Bueno, se cansan de estar sentados ya cuando pasa una hora, pero porque también cansa. Pero los maestros, así relajados, siempre se sentaban y enseñaban a los que estaban sentados. Siempre. Por eso usted va a encontrar varios pasajes en la Escritura que dice, y sentándose Jesús comenzó a enseñarle al pueblo. Pero en esta ocasión, él se levantó, se puso de pie y en voz alta dijo. Ahora, el ponerse de pie demostraba que tenía un mensaje urgente para los que estaban allí. Un mensaje en el que llamaba toda la atención, porque eran los mensajes más importantes que iban a escuchar en toda su vida. Cuando el texto dice, levantó la voz, literalmente gritó. El texto dice, levantó la voz. ¿Pero qué significa levantar la voz? Digámoslo en un lenguaje coloquial. Por ejemplo, hermano, cuando usted le levanta la voz a su mujer, por ejemplo, supongamos. ¿Cómo le levanta? Le grita. Es un ejemplo, hermano. Cuando alguien le levanta la voz a alguien, está gritando. Jesús, entonces, levantó la voz. Bueno, muy pocas veces Jesús levantó la voz. Siempre habló de manera pasible. Así era su carácter. Pero hubo ocasiones, muy pocas, y esta era una de ellas. Levantando la voz, es decir, gritando, con voz fuerte, hizo el llamado. A la multitud, a todos, bueno, además eran muchos, tenía que gritar, tenía que levantar la voz. Y dijo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Bueno, ese fue el llamado. Podemos decir con certeza que muchos de ellos se quedaron perplejos. Y diciendo, ¿y cómo nos está diciendo el Maestro Jesús, o el Rabino Jesús, o el Profeta Jesús, que si tenemos sed,
que vayamos a Él y bebamos. Lo que no estaban entendiendo al principio es que Jesucristo estaba hablando no de la sed física, sino la sed del alma, que es la peor sed que el ser humano puede padecer. Era humanamente incomprensible para ellos que después de haber comido tortas de higo, porque también ofrecían la cosecha de los higos, y después de ofrecerla la compartían ellos, tortas de harina de trigo, torta de pasas, de uvas pasas, carne de cordero, porque también sacrificaban corderos en los 7 días, además de los toros, hierbas, vegetales, y habían bebido mucha agua y habían bebido bastante vino. Habían bebido vino, porque era parte de la cultura. Vino en la mañana, vino a mediodía, vino en la noche, vino todos los días. Estaban alegres los hermanos. Bueno, no eran tan hermanos, ¿verdad? Estaban alegres, tomaban vino. Y entonces, físicamente no tenían sed. Y es por eso que Jesús les dice, hey, ustedes han tenido fiesta, se han regocijado, han tenido alegría, es verdad. Han comido y han bebido en abundancia. Pero yo les digo que ustedes, muchos de ustedes están vacíos en el alma. Ustedes están sedientos en su corazón. Ustedes tienen tristeza en el corazón. Están vacíos. Muchos de ustedes están frustrados, deprimidos, tristes. Están insatisfechos en lo más profundo de su alma. Aunque su vientre esté satisfecho y no tengan sed física, tienen sed en el alma. Esa era la realidad. Ustedes, en otras palabras, dijo, los que estén sedientos vengan a mi beba, porque yo sé que ustedes no pueden saciar su alma con la religión, ni con las fiestas, ni con la tradición, ni con la comida, ni con el placer. Muchos de ustedes están desanimados. Muchos de ustedes tienen ansiedad, podríamos decir. Están insatisfechos. Tienen una alegría, pero es superficial. Tienen un vacío interior, están solos, se sienten solos, están frustrados. Eso es la sed del alma que ustedes tienen. Si es así, entonces Jesús les está diciendo, bueno, vengan a mí y beban. Ahora, cuando Él dice, esto es bien, bien importante, Él dice, vengan a mí. No a una serie de reglas y mandamientos religiosos, no a un método, no a una forma de vida basada en la ley. Vengan a mí. Es decir, y solo a mí pueden venir. No van a venir a la religiosidad, a la superstición, sino que si vienen a mí y beben. Interesante cuando el texto dice, vengan a mí. El texto se puede traducir, esa frase, vengan a mí, si vienen a mí y si pueden seguir viniendo, o sea, vienen y pueden seguir viniendo, que yo siempre estaré aquí, y beban y pueden seguir bebiendo de mí. Entonces, es el mensaje, dejarán de tener sed del alma, de su corazón, de su interior, de todo su ser. Ese venir a Cristo, mis queridos hermanos, nos revela que la única persona, el único ser divino, Dios y también perfectamente hombre en su ministerio terrenal, es el único que puede saciar la sed del alma, el vacío, la tristeza que nada de este mundo puede llenar. Aleluya. Jesucristo es el único. Él es el camino, la verdad y la vida. Él es el que tiene el agua de la vida, nadie más. En todo lo demás hay muerte, hay sed. Jesús está diciendo, venga a la iglesia evangélica y beba y se le va a quitar la sed. Bueno, a la iglesia evangélica venga a escuchar palabra de Dios, está bien, pero la iglesia como tal no le va a saciar la sed.
Ninguna iglesia. Es una persona, es Cristo Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador personal, el que murió en la cruz por nosotros, el que resucitó, el que está a la diestra de Dios Padre e intercede por nosotros. Él es la vida y es el que tiene el agua de vida que sacia la sed del alma. Ahora, el que venga a mí y beba, quiere decir el que cree en mí o el que crea en mí. Ese beber de Él es creer en Cristo. Cuando alguien está creyendo en Cristo, está bebiendo de Cristo y está bebiendo del agua de vida, de los ríos de vida que se menciona más adelante. Esos ríos, bueno, ya cuando el texto dice, más adelante en el 7:38, del interior del que cree en mí correrán ríos de agua viva, como dice la Escritura. Ya en el Antiguo Testamento Ezequiel había hablado del agua viva. Otros profetas habían hablado del agua, del río limpio, el río de la vida. Sí. Jesucristo declaró que todo aquel que cree en Él experimentará un movimiento interior de fuerza, de vitalidad, causada por los ríos de agua viva, que correrán en su interior y les saciarán completamente la sed de paz, de alegría, de tranquilidad, de gozo, de vida eterna, de vida plena. Les saciarán. Correrán en su interior, saciarán la sed de su alma y nunca jamás tendrán sed. Porque el que bebe de las fiestas religiosas, de la religión, el que bebe de las cosas de este mundo, vuelve a tener sed del alma. Porque la sed del alma no la calma nada de este mundo, en absoluto, nada. Entonces, esos ríos de agua viva, esa metáfora, esos ríos de agua viva, describe el poder desbordante, que es real, desbordante, vivificante del Espíritu Santo de aquel que cree en Jesucristo, del Espíritu que está adentro, que lo mueve, le da fuerza, lo llena, lo satisface, le da vida, lo sacia. Los ríos de agua viva son el Espíritu Santo, mis queridos hermanos. Es el manantial del cual nunca se agota el agua de vida. La fuente que brota desde abajo, desde el vientre. Cuando el texto dice, del interior del que cree en mí, la frase en el griego dice, del vientre, de su vientre. ¿Por qué utiliza la palabra vientre? Porque es la misma realidad que se enseña en el Antiguo Testamento, en el hebreo. Cuando se habla del interior del ser humano, se habla del vientre, de los riñones, del corazón, para referirse también al alma. Hay palabra específica para el alma, es correcto, pero está hablando de toda la parte interna del ser humano. Entonces, en el interior. Entonces, ¿para qué? Para que esos ríos de agua viva no solo sacien la sed del alma, sino que haga fructífera la vida del hombre y la vida de la mujer que han creído en Jesucristo, que han respondido al llamado. El que tiene sed, a pesar de que tenga muchas cosas y beba mucha agua física y beba otras bebidas diferentes y coma mucha comida rica, tiene sed en el alma. Agrega que los ríos de agua viva, el manantial, no está tan lejos como para no alcanzarlo allá en el cielo, usando la figura de Romanos 10, 9, 10. Que la salvación no está en el cielo como para que no se pueda alcanzar, ni está en el profundo de la mar como para no poder alcanzarlo. Está tan cerca donde se predica la palabra de Dios. Estaba tan cerca como cuando Cristo estaba predicando la palabra, solamente tenían que creer en Él. Y siguió estando cerca a medida que se predica a Jesucristo como el Salvador del mundo. Cuando Jesús estaba hablando de los ríos de agua viva,
también se refirió a esa misma verdad para saciar la sed del alma en un pasaje que revela la dramática vida de una mujer. Todas las mujeres y todos los seres humanos tenemos el anhelo de ser felices, de realizarnos, de lograr paz, de tener alegría, de tener tranquilidad, de tener armonía. Pero esta mujer no la había encontrado, no había encontrado esa vida y no la encontraría nunca. Esta mujer pensó que quizá encontraría esa vida feliz, satisfecha, al casarse, pero resulta que esa mujer fracasó en su primer matrimonio, la mujer samaritana. Fracasó en el primer matrimonio, en el segundo, y probó en el tercero y también fracasó. Se animó al cuarto y por último dijo tal vez en el quinto. Eso ya me estoy imaginando yo, no, eso no. Tal vez con el quinto, dijo. Pero ni con el quinto matrimonio. Y dijo después del quinto, mejor ya no me caso, solo me junto con alguien. Y que efectivamente, cuando se encuentra Jesús con aquella mujer sedienta del alma, una mujer destrozada, una mujer herida, una mujer marcada, frustrada, una mujer con heridas profundas en su alma, no salía a tomar el agua física del pozo de Jacob en las horas de la mañana donde iban todas las mujeres, porque era una mujer que ya la habían calificado, descalificado, ya la habían menospreciado, ya la habían marginado como una mujer de mala vida. Entonces ella iba sola al mediodía donde experimentaba el calor más asfixiante que podía tener alguien en el Oriente Medio a mediodía. Pero Jesús también va caminando y él tiene sed física. Entonces cuando ve a la mujer samaritana, le dice, ¿tú qué vas a sacar de esa agua física? ¿Me puedes dar de beber? Y la mujer le dice, pero tú siendo judío me pides a mí, que soy samaritana, agua para beber, porque los judíos y los samaritanos no se llevan entre sí. Porque para comenzar, los judíos dicen que se debe de adorar en este monte. Y nosotros los samaritanos nos han dicho que en este monte debemos de adorar. Entonces le dice mujer. Yo te aseguro que el que tome de esa agua del pozo de Jacob volverá a tener sed. Sí, va a volver a tener sed física. Es normal que el cuerpo tome agua y vuelva a tener sed el día siguiente. Pero le dijo, yo tengo un agua que si tú supieras el agua que yo tengo y que yo te daría, y si tú bebieras de esa agua, nunca más tendrías sed. Es un mensaje impactante para aquella mujer, al igual que Jesús se lo dijo a aquellos religiosos de la fiesta de los tabernáculos. Y le dice a la mujer, Señor, le dice, dame de esa agua, así no tendré que venir a sacar agua cada día. Entonces, sin duda Jesús con mucha ternura, pero le quiere poner en evidencia su realidad. Él está diciendo, mujer, no estoy hablando del agua física, porque la sed física se calma con el agua física. Yo te estoy hablando de otra sed, que es la peor sed que un ser humano puede tener, y es la sed del alma. Es la sed que tú tienes. Tú eres una mujer desdichada, insatisfecha, infeliz. No has sido feliz con los 5 maridos. Y le dice, tráeme a tu marido y te voy a seguir contando. Le dice, no tengo marido. Bueno, bien has dicho, porque 5 has tenido, el que ahora tienes no es tu marido. La pone en evidencia. Y le dice, Señor, me parece que eres profeta. La mujer sabía religión, pero la religión no le había saciado el alma, la sed del alma. Y dice, sí, sé que vendrá el Cristo. Dice, sabía de escatología un poco la samaritana, pero no había experimentado el beber del agua de la vida que sacia la sed para siempre. Entonces Jesús le dice, el agua que yo te doy, si tú la bebes, sería una fuente en ti que saltaría para vida eterna. Y le dice,
Señor, me parece que tú eres el Mesías. Y él le dijo, yo soy, le dijo. Y cuando él le dijo, yo soy, esa mujer, uno entiende en el texto, en ese momento creyó en Cristo. Y en el momento que creyó en Cristo, dejó el cántaro del agua física, porque había encontrado el agua que saciaría la sed de su alma. Y esta mujer alabó a Dios, creyó en Cristo, se regocijó y comenzó a testificar en toda Samaria que había encontrado el Cristo, que ahora tenía la vida, que ahora tenía saciada la sed del alma, que ahora era feliz, no importaba su pasado, él la había amado, la había perdonado, y esta mujer evangelizó a toda Samaria. Mis queridos hermanos, esta mujer llegó a estar plena, feliz, satisfecha, tranquila, llena del Señor, llena del Espíritu. Bebió de esa agua. Porque los ríos de agua viva que el Señor promete, que son el Espíritu Santo, no vienen de los rituales ni de las reglas establecidas. Jesús no estaba hablando más que de la fuente de vida eterna, que sería en ella como un manantial. Vamos a leer Juan capítulo 4, versículo 13 y 14, el relato que lo hemos explicado ya un poco. Dice el texto así: todo el que beba de esta agua del pozo de Jacob, de la religión de Jacob, de la tradición de Jacob, de todo lo que puede ser el mundo religioso, de las cosas de este mundo, todo el que beba de este pozo, de esta agua, volverá a tener sed, respondió Jesús. Siguiente. Pero el que beba del agua que yo le daré, no volverá a tener sed jamás, sed del alma, sino que dentro de él esa agua se convertirá en un manantial del que brotará vida eterna. ¿Cuántos tenemos vida eterna en Cristo Jesús? Una buena pregunta sería, ¿de qué pozos ha bebido el hombre? Alguien que pueda estar escuchando y no es creyente, para saciar su sed del alma. ¿Cómo está? A pesar de que celebra fiestas, tal vez los viernes, tal vez los sábados, tal vez se pone alegre con algunas bebidas espirituosas, no espirituales, espirituosas. ¿Cómo se siente después de que anda teniendo sexo con mujeres distintas? La Biblia le llama fornicación si es soltero el varón o adulterio si es casado. ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente deleitándose en las cosas de este mundo, haciendo mucho dinero, queriendo tener poder político, por ejemplo, tener fama, ser famoso? ¿Cómo se siente en el alma? ¿Cuántos testimonios hemos escuchado que las personas más famosas del mundo viven de soledad, viven en la soledad, viven tristes? Se sienten felices cuando oyen los aplausos, cuando están en los estadios y se trata de un futbolista. Se sienten felices, se sienten realizados, pero luego vuelven a su realidad, una sed del alma que no la llenan ni con marihuana, ni con cocaína, ni con mujeres por las noches, ni con fiestas, ni con autos de lujo, ni con casas lujosas en los lugares más importantes de cualquier país del mundo. No llenan ni satisfacen la sed del alma. Por eso algunos terminan suicidándose con todo lo que tienen. Les conté en una ocasión que en Islandia, Irlanda, esos países donde se tiene la mayor calidad de vida física en este mundo. Tienen educación, tienen salud, tienen abundancia. Son los países donde realmente prácticamente no hay pobreza.
lo tienen todo. Cuando los jóvenes van a estudiar, la educación es gratuita. Cuando se jubilan los varones a una edad temprana, a los 60 años, algunos ya se están jubilando a los 55, si los hijos, como es la costumbre ahí, no viven con los padres, van a los lugares más preciosos, ahí los llevan y lo tienen todo. Tienen paisajes bellísimos de postales, pero están deprimidos. Se quieren morir y se suicidan. ¿Cuántos jóvenes en Japón se suicidan cada año? Japón lo tiene todo. Japón es uno de los países que tiene el más alto índice de vida de cualquier otro país del mundo, comparado con los países que estoy hablando. Es otro de los países. Lo tienen todo. Pero averigüe un poco cuántos jóvenes se quitan la vida en Japón. Cada año podrían ser miles. ¿Por qué? Porque su alma tiene mucha sed. Y no han encontrado qué es lo que puede saciar esa sed. Es lo que le pasaba a la samaritana. El pozo de Jacob, esa es la imagen. Vivimos tanto, mucha gente vive o bebe de tantos pozos que están contaminados. Aparentemente sacian el alma, pero la envenenan. Eso es el pecado, ese es el placer, es la vida del mundo. Por eso Jesús hace el llamado urgente. No vengan, en otras palabras, a rituales vacíos. Vengan a mí, quien soy la fuente verdadera. El que bebe, el que cree en Jesucristo, no se convierte en un depósito pequeño con un poco de agua que sacia su alma, la sed del alma, sino en un canal, porque el texto habla de que de su interior correrán ríos. No dice, y tendrá vasos de agua, no, o galones de agua, o un poquito de agua, no, dice ríos, hermano, la imagen es fuerte, es poderosa. Un río es un río, y por donde pasa un río, pues riega las tierras que están a sus lados. El río lleva vida a la vegetación. Hay animales también, porque hay vida en el agua, en el río. Entonces son ríos de agua viva para aquel que cree en el Señor Jesucristo. Es una vida en la que se puede rebosar, tener plenitud y tener verdadera paz en medio de los problemas, en las dificultades. Por eso Jesús no usa la figura de un estanque. El que venga a mí y beba tendrá un estanque de agua. No, porque en el estanque se queda estancada el agua. Él habla de ríos que se mueven. Y es el Espíritu Santo que ha venido a morar en los que hemos creído en Cristo Jesús. El Espíritu Santo son ríos de agua viva. (7:39) nos enseña la verdad que los llamados, los que responden al llamado urgente de Jesús, el que tenga sed, venga a mí y beba. Es decir, crea en mí y de su interior correrán ríos de agua viva. El 7:39 dice que experimentarán justamente al Espíritu Santo, porque a eso se refería cuando dijo correrán ríos de agua viva dentro de su interior. Jesús se refería al Espíritu Santo que recibirían los que creyeran en Él. El Espíritu aún no había venido, porque Jesús aún no había sido glorificado. Jesús hablaba del Espíritu Santo, quien vendría después de su glorificación. Este Espíritu nos enseña que se da a todo aquel que viene. Todo el que tenga sed y venga y crea en el Señor Jesucristo, se le dará esos ríos de agua viva. Ahora, en el texto se cumple a cabalidad cuando Jesucristo resucita. Porque dice que hablaba del Espíritu Santo que vendría después de que Jesucristo fuese glorificado. Y Él fue glorificado cuando resucitó y apareció con un cuerpo glorificado, un cuerpo de gloria. Y se le apareció a sus discípulos. Por eso es que Él pudo decirles en ese entonces, cuando se acercó a ellos, les dijo, paz a ustedes. Y luego sopló el Espíritu Santo sobre ellos. Y digo, recibid el Espíritu. A partir de la resurrección de Cristo, la fuente de agua de vida, los ríos de agua viva están
dispuestos para todo aquel que crea en Jesucristo. Después de la muerte, la obra y la resurrección de Cristo, la obra de su cruz y la resurrección, la fuente está abierta. Todos pueden beber, los que tienen hambre y sed en su alma, pueden venir a Jesucristo. Y Él no los va a rechazar a ninguno. La fuente es el Espíritu Santo. Y es el único, Cristo y el Espíritu Santo, los que van a saciar esa alma sedienta. Hoy Jesús vuelve a hacer ese mismo llamado. El que tenga sed, venga a mí y beba. El que no es cristiano, nacido de nuevo, podrá tener muchas cosas. Estará bebiendo de muchas cosas de este mundo, pero siempre estará vacío en su alma. Estará insatisfecho. Hermanos, yo recuerdo el día y la hora en que entregué mi vida a Jesucristo. El momento en que hice la oración de fe con todo mi corazón, porque estaba muy sediento en mi alma. Tenía desesperanza, desánimo. Para mí el mundo se había venido abajo. Para mí no había un futuro. Había una situación muy complicada en mi vida. Pero en el momento que yo creí en Jesucristo, ahora entiendo que vine a Él, que estaba con sed en el alma, vine a Él, creí en Él, sentí literalmente cómo mi ser fue transformado. Y fui transformado en otro hombre, en otra persona. Es lo que le sucede a usted también, mi querido hermano. El Señor lo hizo una nueva criatura el día en que creyó en Cristo. A partir de ahí, jamás mi alma volvió a desear lo que yo deseaba y lo que yo buscaba, que es lo que normalmente hacía el mundo y los jóvenes, porque estaba el jovencito cuando recibía a Cristo, 20 años, estaba uno joven, ¿verdad? Y uno en ese entonces, ¿dónde busca ser feliz? ¿Dónde busca saciar el alma? Pues en las cosas de este mundo, en los bailes de vez en cuando, en las fiestas de vez en cuando, en los traguitos de vez en cuando, en todo lo que pueda ser así. También lo procuré encontrar en el estudio porque me gustó siempre estudiar, me gustó leer siempre, pero estaba vacío, estaba destruido espiritualmente, mi alma estaba rota, que estaba quebrada, estaba vacía. Pero desde ese día, cuando Él me convirtió, ya nunca tuve sed de esas cosas que antes tuve, porque el Señor sació la sed de mi alma. Jesucristo puso su Espíritu Santo y puedo decir que de verdad es como tener ríos de agua viva, que uno busca entonces las cosas del Señor y tenía paz y tenía alegría y tenía tranquilidad y con problemas y tenía bendición y tenía felicidad sin ir a una fiesta, sin tener una conversación, sin tener que estar con alguna novia o algo así, sin tener que estar con amigos, no, necesariamente. Era una alegría y un gozo donde mi vida y mi mente se volcó a la palabra de Dios, a adorar, a servir en la congregación y dije, Señor, todos los días de mi vida voy a hablar de ti, voy a testificar, todo lo que tú quieras yo voy a hacer. Maravilloso. Y hasta aquí, 45 años después de que el Señor me ha salvado, he estado satisfecho con los ríos de agua viva que Cristo me dio cuando creí en Él. No más del pozo de Jacob, no más del beber de los pozos de este mundo, porque es real que el Señor sació mi sed y estoy satisfecho. ¿Y usted está satisfecho? Si alguien no tiene a Jesucristo, hoy puede recibir, hoy puede beber de Cristo. Venga a Él y beba. El Señor le dará el Espíritu Santo, lo va a transformar en su interior, desde su interior, lo va a cambiar desde adentro, le va a cambiar el corazón, le va a poner un espíritu nuevo, le va a transformar la mente, lo va a hacer una nueva criatura. Y entonces tendrá una vida plena, feliz, en medio de los problemas, tendrá paz, tendrá gozo, tendrá fortaleza, tendrá vida. Si cree en Jesucristo como su Señor y Salvador personal,
No importa su pasado, así como no importó el pasado terrible de la mujer samaritana. Esta mujer se convirtió en una mujer de Dios, en una evangelista. ¿Y qué le importó lo que decía la gente? Ya no era la misma. Había encontrado la fuente de agua viva, Jesucristo y al Espíritu Santo. Así que si alguien cree en el Señor Jesucristo hoy por primera vez, le prometo, de acuerdo a la Escritura, que nunca más se sentirá vacío. Nunca más se sentirá con sed en el alma. Jesucristo siempre lo llenará y el Espíritu Santo lo inquietará para que siempre busque al Señor. Y por eso es la necesidad de que cada día bebamos del Señor. Ya bebimos, pero como el texto dice, el que venga a mí siga viniendo. Nosotros ya venimos a Cristo, ¿verdad? Pues sigamos viniendo continuamente a Él, adorándolo, alabándolo, imitándolo, como Él vivió, como Él anduvo en esta tierra. Sigamos bebiendo del Espíritu. Si ya bebimos y experimentamos que ahí está la vida eterna y la vida plena, pues sigamos viviendo del Espíritu lo que ya somos creyentes. Pónganse de pie, mis queridos hermanos. A los que somos hijos de Dios, lo que sí puede pasar es que aunque seamos salvos y hayamos bebido del Señor, de su Espíritu, y hayamos experimentado los ríos de agua viva, si dejamos de estar de manera continua bebiendo de la presencia de Cristo en oración, bebiendo de su palabra, esto es fuente de agua viva también. La palabra de Dios, la palabra de Cristo, del Espíritu Santo. Si dejamos realmente de vivir por el Espíritu y empezamos a vivir por horas, por momentos o por días en la carne, entonces va a venir intranquilidad, va a venir culpa. Y eso es lo que el Señor no quiere. Y eso es lo que no debemos permitir. Si bebemos del agua del Espíritu, tendremos satisfacción, tendremos alegría y paz todos los días en medio de los problemas, en medio de enfermedades, en medio de dificultades, en medio de peligros, en medio de cualquier cosa, estaremos plenos y llenos del Espíritu Santo. Por eso la palabra nos exhorta a que cada día andemos en el Espíritu, pensemos en la cosa del Espíritu. Nos movamos en el Espíritu. Cantemos en el Espíritu. Es decir, no le demos lugar a la carne. Habiendo dicho esto, yo quiero pedirle que ore un momentito conmigo, que interceda. Quizá haya alguien aquí, que no ha nacido de nuevo, ha buscado la felicidad, ha buscado la paz de su alma de muchas maneras. Y Jesús ya conoce su corazón y le dice lo mismo. Si tienes sed, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Como le dijo a la samaritana, yo te daré del agua de vida que salta para vida eterna. Y nunca más volverás a tener sed de las cosas de este mundo que dan más sed y aflicción. Si alguien necesita entregar su vida a Jesucristo para ser salvo, necesita experimentar esa fuerza del Espíritu que lo transformará en una nueva persona, en una nueva criatura, si cree en el Señor Jesucristo y lo recibe en su corazón y lo confiesa como su Salvador y su Señor personal, le prometo que será una nueva persona, una nueva criatura, y comenzará una nueva vida en Cristo Jesús. Y tendrá gozo, y tendrá paz, y tendrá fortaleza. Lo único que tiene que hacer es entregar su vida a Cristo, es confesarlo, es creer con su corazón. Por eso, si alguno necesita a Cristo, aquí, en este santuario, o está viendo a través de la red social, haga conmigo esta oración, esta palabra de fe, para ser salvo.
entendiendo que está respondiendo al llamado de Cristo. Diga conmigo: aquí estoy, Jesús. Reconozco que he estado sediento en mi alma y equivocadamente quise llenar y saciar esa sed, apagar esa sed con las cosas de este mundo, las que aparentemente son buenas y peor las malas, pero no he tenido paz, sigo teniendo sed. Por eso vengo a ti hoy y quiero beber de ti. Creo en ti, Jesús, Jesucristo, como el Señor de mi vida, mi Salvador. Te confieso con mi boca que eres mi Señor y mi Salvador. Me arrepiento de todos mis pecados. Creo en mi corazón que resucitaste de entre los muertos. Gracias, Jesús, por amarme, por saciar mi sed, por darme ríos de agua viva, por transformarme hoy y ser una nueva criatura. Amén. Amén. ¿Habrá alguien que ha hecho esa oración por primera vez? Levante su mano o pase aquí al frente. Oraremos por usted. Daremos gracias al Señor por su vida si alguien se entrega al Señor Jesucristo. Si alguien lo ha hecho a través de las redes sociales, ha nacido de nuevo, necesita congregarse. Si no tiene una iglesia cercana o desea venir a la iglesia de Jesucristo de la familia de Dios, aquí le esperamos con los brazos abiertos. Amén. Abre tus brazos para conquistar las promesas que Jesús nos da. Solo espera y tú verás el milagro que Cristo hará. Un lugar para celebrar la victoria que su sangre nos da. Solo confía y créele que en familia lo encontrará. Hay un lugar para todos, de familia de Dios. En familia de Dios.